Carlos. ¿Usted cómo está? Bien, todo bien, gracias. Bueno, vamos a ir empezando. Habíamos visto el tema de incidentes con víctimas múltiples. Hablando de incidentes con víctimas múltiples. Vieron que esta semana hubo como un congreso en Guaymallén. No sé si se enteraron, no sé si alguno fue, sobre el prehospitalario. Sí. Era 24 y 25, me parece, y a mí me llegó el 25 a la noche. Así que me lo perdí. Estaba dividido en dos partes. Por una parte, algo de educación vial, que fue lo último que hubo, pero antes, por lo que entiendo, hubo algo de rescate prehospitalario y evacuación. Y bueno, me hubiera gustado ir, pero la verdad que me llegó tardísimo llegó tarde la invitación, dice Fabiana también. Exactamente. Hubiera estado bueno ir. Y los chicos que han ido de la cohorte anterior, me dijeron algunos también, que a último momento les llegó, que pudieron ir, pero falta de comunicación, falta de publicidad en realidad, que había muy poca gente también, que si lo publicitan más, hubiese habido más gente. No he tenido la oportunidad de hablar con la gente del coordinado, porque tiene mucho que ver con el coordinado, justamente para que la próxima avisen con tiempo. Bueno, si me entero de algo también les aviso a ustedes. Hay un congreso en El Bolsón en noviembre, que también es de rescate. Enseguida les voy a pasar la invitación, ese es con tiempo. Profe, buenas tardes. Buenas. La temática estaba buena, pero bueno, tarde la invitación y imposible asistir. Me pasó lo mismo. Sí, estaba buena y creo que fue hasta con simulacro al final, decía el cronograma. Sí. ¿Te la mandaron del departamento de enfermería? No, yo por el departamento no me llegó nada, me llegó a través de unos compañeros. Ajá. Subió la licenciada Castro la invitación, pero muy tarde. Claro, a mí desde el departamento provincial de enfermería me llegó, pero también muy tarde. Se ve que no creo que haya sido organizado a último momento, sino que a último momento se dieron cuenta que no habían invitado a mucha gente. El doctor Carabajal presta servicio coordinado acá en el Hospital Sicoli. Sí. Y pudieron ir solamente 5 enfermeros a participar de la... Dijeron que había estado muy, muy lindo. Sí, son re lindas, sí. Por eso les digo, me hubiera gustado ir también. Profe, buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás? Profe, ¿sabe qué? Le voy a hablar de otra cosa que no es de lo que estamos hablando. Del Power pasado, del último. Sí. Me quedó una duda. En las últimas hojitas que eran en el cuadro, digamos, Sí. había una parte que decía triage básico, short, y abajo dice clasificación start. Ajá. No entendí si eso es todo lo mismo dentro de start o short y start es algo distinto. Son diferentes. Ah, ok. Es otro que solamente lo había nombrado. Ajá. Y nos quedábamos con el start. Bien. Empieza desde la parte que dice desarrollado en 1983. Eso ya es de parte de start. Exactamente. Ah, bien. Gracias, profe. De nada. Iba a hacer un repaso yo de lo que habíamos visto justamente de start, pero también tengo preparado un video que habla exactamente de lo mismo y lo que hace es un repaso desde lo que empezamos con incidentes de víctimas múltiples. ¿Les parece que veamos el video a modo de repaso? Y después seguimos con nuestra temática, ¿sí? Buenísimo. Perdón, voy a apagar mi cámara y voy a compartirles el video que habla justamente, es como un repaso de todo lo que venimos hablando. Justamente me gustó cuando lo encontré, es de Argentina además,
está muy relacionado con lo que venimos viendo. Ahí les comparto entonces y vemos el video. Díganme, por favor, si... ahí está, lo voy a poner en pantalla completa. Bueno, ante todo, buenos días. Gracias por el pase largo, querido Glauco. Así que vamos a ver si podemos cabecear y hacer que este centro sea gol. ¿Se Así ve, que bien? voy a intentar Sí. compartir pantalla. Denme un segundito. A ver si... se me responde esto. A ver si estamos... Ahí estamos en pantalla completa para todos. Voy a tratar de... Sí, Quería ver si podía poner el puntero en láser, pero no, acá está. Ahí está. Bueno. Tengo, ahí, tengo audio y tengo cámara, ¿verdad? Sí, Leandro. Bueno, perfecto. Bueno, ante todo, buenos días. Agradezco la posibilidad y la invitación a las autoridades locales, al doctor Glauco, al actual presidente de la SUE, a Seba Yance, y a cada uno de los integrantes de esta sociedad flamante que ha sabido cumplir unos poquitos años hace unos días y de la cual estoy formando parte de su fundación. Agradezco la posibilidad también a nivel nacional al Ministerio de Salud de la Nación Argentina, a mi directora nacional, la doctora Giselle Gambetta, al doctor Sergio Auger, director general de hospitales del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, quien gracias a ellos, bueno, tengo la posibilidad de poder desplazarme desde Argentina a pesar de estar a un par de días del operativo de la nueva asunción presidencial. Y bueno, por supuesto, a Tamara, mi mujer, quien me acompaña en este hermoso evento. Hoy vamos a charlar básicamente de un tema que el proceso sería triage, pero lo vamos a incorporar dentro de otros procesos que tienen que ver ante incidentes, por lo general que tienen que ver con múltiples víctimas o incidentes médicos mayor, que no hay otra forma de resolverlos que no sea a través de un lineamiento, ¿sí? O un plan rector o un plan director que nos tiene que pautar hacia dónde tenemos que dirigirnos. Así que bueno, brevemente me presento, soy el doctor Leandro Arbón, de Argentina, coordinador médico nacional de la DINESA, de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias. Soy secretario del Comité de Desastre de la Sociedad Argentina de Emergencias, jefe de unidad de guardia del Hospital Vélez Arfield y actualmente en comisión en la Dirección General de Hospitales, como ven acá en el mapa, a cargo del plan de emergencias de cada uno de estos hospitales. También, bueno, soy miembro fundador, al igual que el doctor Silvio Aguilera, de la SAMPRE, la Sociedad Argentina de Medicina Prehospitalaria, actualmente como primer vocal. Y bueno, en mis especialidades cuento con la de ortopedia y traumatología, emergencias, medicina laboral, legal y práctica forense. Sin más delay, vamos a comenzar con esta foto. No sé si algunos lo recuerdan de los presentes. Vamos a dejar si quieren las preguntas para el final, pero si alguno quiere interactuar, me interrumpen directamente y vamos hablando. Esto fue el atentado del AMIA, no sé si lo recuerdan, allá por el 94, ¿sí? Donde tuvimos lamentablemente 85 fallecidos y más de 300 heridos. Acá abajo, con la Cruz Roja, me encontraba yo en mi primer año de facultad, a los 18 años. Y bueno, a partir de ahí fue un hito en mi vida en el cual me marcó hacia la medicina de desastres. Pero bueno, como para no usar este ejemplo,
decidí utilizar uno un poquito más actual, del 2017, no sé si recuerdan esta foto, en España, la Rambla, una camioneta hizo 500 metros atropellando a todas las personas que se encontraban por delante. Y bueno, por supuesto, eso disparó una activación del sistema de emergencias, dado que en este incidente se han generado lamentablemente 131 heridos, ¿sí? Dentro de ellos 15 muertos, con 2 niños, uno de 7 y uno de 3 años, en donde realmente fue una conmoción local e internacional, ¿cierto? Entonces, a partir de esta activación del sistema de emergencias, es donde podemos decir que esto se ha convertido en lo que denominamos un incidente con víctimas múltiples. Esto nos lleva a tener que poder interpretar escenarios, como ven acá, una escena no segura, ¿sí? Donde vemos personal con armas de fuego en mano, desenfundadas, personas tiradas en la acera, conscientes, aparentemente inconscientes, no sabemos si con o sin vida. El arma, la camioneta, que arrasó con las vidas de estas 15 personas, ¿sí? Y claramente una escena insegura. Entonces, a partir de aquí, lo que tengo que poder tener claro es cómo se hace la activación y qué tipo de alarma es la que se dispara. Y para ello debe cumplir 2 premisas, ¿sí? Una, que el alerta sea oficial del evento, ¿sí? Desde organismos que realmente sean confirmables. Y la otra, que sea multiinstitucional, o sea, que intervengan las fuerzas, el sistema de salud, ministerios, como para poder disparar cualquiera de los 3 tipos de alerta que vamos a poder conocer internacionalmente, como la alerta verde, una alerta amarilla o una alerta roja, donde en la verde, por ejemplo, tenemos una potencialidad de generación de víctimas en masa. En el alerta amarilla sabemos que está ocurriendo el incidente, o sea que es inminente la producción de víctimas en masa, y escalando a la alerta roja, donde las víctimas van a estar llegando a nuestras instituciones. Vemos que la escena se va acomodando, pero sigue siendo insegura, ¿sí? Se va empezando a generar una cierta noria, pero hay menores en la escena, víctimas en la acera, transporte de pacientes, o sea que todos estos pacientes que se están generando y trasladando tienen que ser llevados a algún lado. O sea que tengo que poder cuantificar, ¿sí? Esta emergencia, acorde al menos al número de víctimas. Para ello, básicamente, usamos una clasificación muy fácil de tipo 1, 2, 3 y 4, donde el tipo 1 es con menos de 30 víctimas y la tipo 4 es con más de 500 víctimas, ¿sí? Es realmente un incidente significativo. ¿Por qué? Porque estas víctimas las voy a tener que trasladar a algún lado, sea que arme un puesto médico avanzada para la primera respuesta o llevarlas a los nosocomios locales o de derivación a mayor distancia. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que va a pasar en nuestros hospitales. Los hospitales que estén más cerca de este incidente son los que van a recibir las víctimas verdes, que se van a poder transportar por sus propios medios, las que lleguen los familiares al hospital más cercano desde donde ocurrió el incidente, o los sistemas de emergencias inexpertos que trasladen a los pacientes, tal vez no indicados, al hospital no correcto, ¿sí? Por complejidad, por cercanía o por saturación. Vamos a ver que para poder dar una respuesta correcta, si tengo esta información, la tengo que poder cuantificar y evaluar el nivel, ¿sí? De emergencia, que esto lo vamos a hacer a nivel tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Básicamente, en el tipo 1 es cuando mi institución puede dar una respuesta suficiente, ¿sí? Al evento con el recurso humano y en los recursos materiales que yo tengo en mi institución. Esto habitualmente pasa con un número inferior a 6 pacientes rojos, ¿sí? Un nivel tipo 2, donde tengo que utilizar todos los recursos disponibles, humanos y materiales, para poder dar una respuesta suficiente. Esto pasa ya con 6 a 15 pacientes rojos habitualmente, lo que es un número significativo realmente. Por eso se dice que escalamos a un tipo 3 cuando nos sobrepasa en la respuesta que puedo dar con todos los recursos que tengo y tengo que pedir ayuda, ¿sí? Y este es cuando pasa habitualmente con 15 pacientes rojos o más. Entonces, ¿cómo hago yo para poder hacer una evaluación de mi operatividad? Básicamente sabiendo qué cantidad de camas tengo disponibles, qué cantidad de camillas móviles tengo disponibles, qué personal tengo disponible en ese horario, qué día, qué hora, si es feriado, si es fin de semana, si está la planta del hospital, si están los residentes, si puedo hacer lo que se llama triage inverso,
es que yo pueda, perdón, voy a achicar acá, ahí, 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 que yo pueda evacuar camas de las que están internadas, que estarían para generar altas tempranas, o pacientes que estaban para operarse, que se internan para ocupar camas para poder conservar el turno quirúrgico. Esos pacientes los tengo que poder dar de alta para generar ingresos de la emergencia o el desastre. Entonces, este es un flyer que siempre trato de transmitir, donde más allá de lo seductor de la palabra triage, que está tan en boga como hablábamos hoy a la mañana en el desayuno con Brian, que tuvo la gentileza de buscarme en el aeropuerto, el triage es solo un proceso de un montón de otros procesos esenciales para la actuación en cualquiera de las fases de la emergencia, sea la fase de alarma, sea la fase de desplazamiento, la organización, incluso la de desorganización, que no sería desorganización, sino sería desactivación y reorganización de los sistemas habituales al modo no emergencia. Entonces, acá vemos que el proceso triage, arriba a la derecha de sus pantallas, ¿sí? Es tan solo uno que interacciona, por ejemplo, con la primera atención del puesto médico de avanzado, con los equipos de búsqueda y rescate, con la asistencia psicológica de nuestros equipos, como para los pacientes que estemos atendiendo, por lo general los que acopiemos en el sector verde, ¿sí? Las norias de circulación, que están directamente relacionadas con la seguridad y los perímetros, ¿sí? Los insumos, los grupos de enlaces entre nosotros, la prensa y difusión. Tengan en cuenta que es un factor muy importante el poder tener un vocero en nuestros equipos para que hable con la prensa y transmita la información correcta en el momento correcto. Recuerden que a la prensa hay que darle lo necesario. ¿Sí? Hay que darles un lugar, hay que darle agua caliente, hay que darle wifi, hay que darle el tiempo y hay que darle la información, porque ellos necesitan información. Y si no la tienen, la generan. Entonces es mejor que seamos nosotros los que salgamos a nutrirlos. Todo esto, todos estos procesos interaccionados con un COE, con un comité de emergencias, por supuesto por medio de interfaces de supervisión. Vemos que progresa el incidente, se empieza a acomodar una noria, la escena se interpreta, al menos por la gente, como segura, y aquí recién empezamos a tocar el tema triage, ¿sí? ¿Por qué? Porque decimos que el área estaría delimitada, sería un perímetro seguro, donde podemos trabajar tranquilos. Entonces acá sí empezamos con el concepto de triage, y que el primer móvil que llega del prehospitalario es el último que se retira, ¿sí? No es el primero que agarra al paciente verde y sale de la escena, ¿sí? Para no quedar en conflicto. Es el que se queda, organiza, informa y actúa, al menos hasta que llegue un superior o alguien que esté con mayor información, ¿sí? O formación. Entonces, ahora sí, arrancamos puntualmente con la clase de triage. Esta es una foto que es muy rica, es un hecho lamentable. Cuando estaba en el DES, en el equipo de catástrofes del SAME de Capital Federal, en donde esto que ven acá abajo, que les marco con el puntero, es toda una losa que estaba a esta altura, ¿sí? O sea, una losa adentro de un garage, y lamentablemente colapsó con lo que tenía arriba sobre los autos y las víctimas que quedaron debajo de la losa. Así que una escena, la verdad que bastante crítica, con pacientes atrapados en el fondo. Así que ahí realmente hubo que aplicar en el terreno, ¿sí? Ahora vamos a ver los distintos tipos de triage acorde a su clasificación. Como generalidad decimos que triallar es hacer una clasificación. Y en base a eso vamos a ver qué terapéutica vamos a utilizar, y con los recursos que tengamos tratar de dar la mayor cobertura a la mayor cantidad de pacientes posibles, sin quedarnos con el rojo, ¿sí? Ahora les voy a explicar qué quiero decir con ese concepto. A modo de definición, deriva del vocablo trier, que es clasificación. Históricamente el colega que hizo punta en esto fue el doctor Dominique Larrey, en la época de las guerras napoleónicas, quien fue un visionario armando equipos de avanzada y primera respuesta cerca de las líneas del fuego, en zona segura, ¿sí? Y dando una primera categorización, estabilización de esos pacientes y traslado
Él fue el que inventó la ambulancia, como la conocemos hoy. Antes era tracción a sangre, y ahí se derivaban los pacientes. Estos 15 cirujanos hacían la primera estabilización y derivación. Bueno, después en la Primera Guerra Mundial empezó a tener aceptación universal estos puestos de depuración de heridos, o sea, por selección de función de gravedad de sus lesiones, independientemente de qué bando estuvieran. En la Segunda Guerra Mundial se perfeccionó esto, acercando aún más esta primera respuesta por medio de los hospitales móviles, ¿sí? Y esto se incrementó muchísimo más la respuesta y mejoraron mucho sus tiempos desde que se agregó eh, en la evacuación aeromédica, el EVACAM, donde tal vez en 3-4 minutos desde la zona de conflicto de fuego, ¿sí? Ese traslado y se lograba meter en un quirófano con respuesta directa, o sea, más allá de, por ejemplo, no es una herida vascular, más allá de un torniquete, una resolución quirúrgica de ese vaso por medio de cirujanos en un hospital removible. A nivel cívico, sí, en 1970, 1978, en realidad un traumatólogo en Nebraska tuvo un incidente donde cayó con su avioneta y lamentablemente falleció su mujer y uno de sus hijitos. Y esto fue por aparentemente una mala respuesta local del sistema de salud. Y bueno, este cirujano traumatólogo fue quien junto al Colegio Americano de Cirujanos crearon lo que conocemos como el ATLS, donde se empieza a hablar de triage no bélico, ¿sí? Los objetivos siempre fueron los mismos, ¿sí? Poder cumplir con estas 3 E, ¿sí? Que vamos a ver acá, que la primera es etiquetar, estabilizar y evacuar. El etiquetado siempre basándonos en los mismos colores internacionales, y la idea de estabilizar es para poder derivar a los pacientes correctos al hospital correcto, y ahí es donde se realiza la evacuación, sea por tierra, por aire o el método que podamos tener de transporte. Con respecto a la clasificación, vamos a ver que tenemos un triage primario, un triage secundario y podríamos decir que incluso un triage terciario, que sería que podemos hacer en el hospital. Lo importante es que en este triage primario sepamos que tiene que ser simple, el secundario un poquito más complejo y el terciario, como vamos a ver, es más complejo aún y más difícil de transmitir y de utilizar en la capacitación. Pero en base en honor al tiempo también, que vamos un poquito rápido, tengo que poder explicarles que simplemente el triage simple lo que hace es poder hacer la primera categorización y ordenar en el primer contacto con las víctimas múltiples. Esto lo tengo que hacer desde el primer momento que llego. No importa si ya llegaron los móviles y voy a empezar a derivar a los pacientes. Sí, lo tengo que hacer como para poder ponerle orden desde el minuto 0, como para poder ir recategorizando las víctimas e incluso pasando a un triage un poco más complejo en la medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Cuando paso un triage secundario, un triage más avanzado, por lo general, al menos en Argentina, lo realiza un médico, ¿sí? Y como ven acá, en estos 3 primeros renglones, ¿sí? Los médicos pueden decidir que algunas personas con lesiones graves no deban recibir la atención avanzada. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no lo voy a atender? No. Esto lo que quiere decir, también como hablamos hoy con Brian y con Tamara, que no es que yo digo este sí, este no. Es un concepto muy importante, es un concepto que tiene implicancias médico-legal. Yo lo que voy a hacer es decir, este paciente se asiste primero, este se asiste segundo, este se asiste tercero. Este se traslada a cuarto, este se traslada a quinto. No, a este sí o a este no. Doy un orden de prioridades en base a herramientas, que vamos a ir viendo en breves minutos. Entonces, herramientas. ¿Qué herramientas necesito yo para poder hacer triage? Básicamente 2. Los scores y un sistema para asignar prioridades, un tapping, ¿sí? Poder etiquetar a esos pacientes. Esto no sé si recuerdan, fue el choque de 11, ¿sí? También un incidente significativo en Capital Federal, la República Argentina. Entonces, para poder utilizar un score, lo que sí o sí debe cumplir es con 2 premisas, que tenga una sensibilidad y una especificidad aceptable, ¿sí? Entonces, cualquiera que utilice tiene que ser replicable y lo tengo que poder explicar y lo tiene que poder hacer otro compañero. Como vimos antes, podemos hacer scores para víctimas múltiples, pero también hay scores para víctimas únicas, ¿sí? Entonces, a la vez para adultos y para pediátricos.
vamos a iniciar con el primer score para víctimas únicas. El que utilizamos nosotros se llama Trauma Score Revisado, ¿sí? Que tiene 3 variables fisiológicas, que es el score de Glasgow, el control de la tensión arterial sistólica y la frecuencia respiratoria, con puntuación máxima de 0 a 4. Entonces vamos a ver que si 4 es la máxima y tengo 3 variables, 4 por 3, 12, es la mejor puntuación que puede recibir un Trauma Score Revisado. Fíjense esto, 4 puntos es un Glasgow de 3 en 15, ¿sí? Una sistólica de mayor 89 y una respiratoria de 10 a 29. Recuerden ese número, ¿sí? De 10 a 29. ¿Y qué hago con esta información, Leandro? ¿Y qué hago? La trato de relacionar. Fíjense, chicos, que acá está usando la frecuencia respiratoria. Cuando hablábamos de la Fundación Trauma, ¿se acuerdan de que les había dicho que nos ayudaba a nosotros en mejorar la calidad de atención? Bueno, una de las primeras cosas que nos dijeron es registren la frecuencia respiratoria, que por ahí muchas veces pasa desapercibida, más para los enfermeros, y es importantísimo porque este score se basa en la frecuencia respiratoria, además del Glasgow y la tensión arterial. Entonces, por ahí algo que no nos parecía en un momento demasiado importante, pasó a tomar muchísima importancia. Y actualmente todos los sistemas usan este score. Entonces, nunca se olviden de la frecuencia respiratoria. Ahí seguimos. Relacionar con el porcentaje de sobrevida de este paciente o de estos pacientes. ¿Por qué? Porque si veo que si tiene 12 de trauma revisado, va a tener un 99% de sobrevida. Si tiene 11, ya tiene un 96% de sobrevida. Pero fíjense, si pasa 8, ¿sí? Ya perdió un 33% de sobrevida. Y si a la vez pasa 4, solamente le queda un 33% de sobrevida a este paciente, ¿sí? Bien, ¿esto es importante? Sí, por supuesto es importante, pues si yo voy repitiendo el trauma revisado desde que llego hasta que llega el momento que tengo que trasladar al paciente, puedo ir viendo si el paciente se mantiene estable o si va empeorando su condición y si hay que recategorizarlo y cambiándole el color. Tal vez este paciente que era un verde pasa a un amarillo y de un amarillo pasa en rojo en 5, 10, 15, 20 minutos. ¿Sí? Entonces, con este trauma revisado, a la vez puedo asignarle colores. ¿Sí? El 12 sería un verde, un 11 ya sería un amarillo y de 10 para abajo estaríamos en rojo. Dijimos que tenemos para adultos, tiene que haber un score para víctimas únicas pediátricas. Para eso está el índice de trauma pediátrico, sí, que aparte de parámetros fisiológicos, agrega parámetros anatómicos. Este sería como un CRAMP pediátrico, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Cuando nos llaman y nos dicen un incidente con víctimas múltiples o víctima única o un niño con heridas graves, automáticamente nos aumenta la valencia social, nos aumenta la taquicardia y hay que ver si nos da la condición y la formación para poder pensar objetivo. Sobre todo porque es difícil pensar objetivo, porque es difícil poder evaluar un niño, porque no son adultos pequeños y porque sus clasificaciones y sus escalas es todo por peso, es por edad, es por patología, es por complejidad, es por parámetros fisiológicos y es por parámetros anatómicos. O sea, entonces, tiene que ver la edad, tiene que ver el peso, tiene que ver la permeabilidad de su vía aérea, tiene que ver el estado neurológico de este paciente, ver si tiene heridas, si tiene fracturas, ¿sí? Entonces, vean acá que a diferencia del trauma score revisado, el ITP tiene 6 parámetros, ¿sí? Con puntaje máximo de 2. Entonces, 6 por 2, el puntaje máximo va a ser de 12. Observen esto, tiene escala negativa, ¿sí? O sea que esto mismo, 6 por menos 1, nos va a dar menos 6. Esta escala va de menos 6 a más 12, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Porque sabemos también que con un índice de ITP menor de 8, empieza a disminuir significativamente la sobrevida de este niño, ¿sí? El ITP es un sistema, un curso en realidad que creó un médico argentino, Iñón,
y que desde el 91 lo seguimos realizando. De hecho, después Tamara les va a contar, ella es instructora de este curso, y es como el ATLS pediátrico, por así decirlo, nuestro, ¿no? En Argentina. Y por último, como score de víctimas únicas, vamos a repasar el Glasgow, que ya todos conocemos, que tiene 3 puntos de variación, ¿sí? La apertura ocular, la respuesta verbal y, bueno, la mejor respuesta motora, con una puntuación máxima de 15 en 15. Nos sirve para categorizar los tipos de TEC, el leve, moderado y grave. Eso ya realmente creo que lo tenemos todos, esa información. Vamos a avanzar. Así entramos en el tema que realmente suele seducirlos, que es víctimas múltiples. Esta escena, no sé si la recuerdan, es el choque de trenes de Once. Si tuvimos más de 250 heridos en ese incidente. Y acá lo importante es que tenemos que salir de una forma de pensar. O sea, cuando pasa este tipo de incidentes, tengo que salir de la ética individual, de tratar el rojo y salvar el rojo y dedicar todo lo que tengo para que ese paciente sobreviva, a la ética colectiva, donde tengo que tratar de atender el mayor número de víctimas con el recurso humano y material que tengo en ese lugar, ¿sí? Entonces, eso es un rechipeo que es importante, puesto a lo que les decía. Esto hay que poder explicarlo después, médico legalmente. ¿Sí? Hay que explicarle al juez por qué utilicé este score, por qué este salió primero y por qué este salió segundo y este salió quinto, ¿sí? Los scores para víctimas múltiples en Argentina son 2. El primero es el CRAM, que lo tenemos desde 1988, ¿sí? Pero por una cuestión que está asociado al Ministerio de Salud con el Ministerio de Defensa. Es bastante engorroso de realizar en la práctica diaria. Y el segundo, que es el que estamos tratando de implementar y de transmitir constantemente, es el STAR, que ahora lo vamos a desarrollar, que es bastante más simple y con muy buena sensibilidad y especificidad. Bueno, acá el CRAM tiene 5 variables: la circulación, la respiración, que incluye el tórax, el cuello y la axila, el abdomen, que incluye la ingle, el motor y la palabra, ¿sí? Con 2 puntos de máxima por ítem. Entonces, un paciente que es normal va a ser 5 por 2, 10. ¿Sí? Normal es esto, parámetros que vemos acá. Por ejemplo, en la circulación tengo un pulso de 60 a 100, tengo un relleno capilar normal, esto sabemos que cuando es menor de 2 segundos, ¿sí? Que tengo una tensión arterial sistólica de mayor de 100 milímetros de mercurio, entonces ese paciente va a tener 2 puntos. Al igual que en cada una de las otras variables de la respiración, el abdomen, el motor y la palabra. ¿Cómo hago para transmitir? ¿Cómo aprendo rápido o prácticamente, diría yo más que rápido, el CRAM? A todo lo que sea normal, si tiene alguna variable moderadamente alterada, resto 1, ¿sí? Si esa variable es significativamente alterada, ¿sí? Resto 2. O sea que de 2 paso a 0. ¿Esto qué quiere decir? Que de repente un paciente que en vez de tener de 60 a 100 de frecuencia cardíaca no tiene pulso, automáticamente baje 2. Ya ese paciente está en 8. Pero si a la vez tuvo un traumatismo cerrado contuso de abdomen o de ingle, reduce 1, ¿sí? O sea que este ya tiene 7. ¿Para qué me sirve esto, Leandro? Lo puedo extrapolar a colores, ¿sí? Van a estar dentro de nuestras propias tarjetas de triage, como vemos acá. Estas son las que utilizamos nosotros. Tienen los colores, tienen los órdenes de prioridad de salida y tienen las puntuaciones que le da el CRAM. Y a la vez tiene toda la información del paciente y son trazables. Todas tienen un número, ¿sí? De tarjeta que se replica, ¿sí? Como para que pueda quedarse un talón el que hace triage, otro talón el que traslada y otro talón donde queda el paciente definitivamente en el hospital. Por lo tanto, no hay que olvidarse de sacar el talón y de resguardarlo para saber cuántos pacientes atendí. Esto es un resumen de la puntuación que me da el CRAM, a qué color amerita y cuál sería su orden de prioridad. Tengan en cuenta que el verde es cuarta prioridad en evacuación, porque lo antecede en tercera prioridad el negro, ¿sí? Los agónicos. Recuerden que para nosotros el blanco, ahí se fue la cámara, el blanco son los óbitos, ¿sí? Los negros son los agónicos. Ahora sí entramos a lo que creo que si logro transmitirles el concepto, salvamos la mañana.
en primera instancia, que es el STAR, ¿sí? Tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, y es fácil de explicar y fácil de aplicar. Este es un incidente que realmente tuvimos participación masiva cuando estaba en el equipo de catástrofe del SAME. El STAR lo que tiene de bueno es que es fácilmente reproducible, ¿sí? Pero a pesar de eso, tiene fallas. Esto lo pongo a modo de anécdota cuando estaba de director general de emergencias de un municipio conurbano, con unos 600.000 habitantes promedio, donde en en mi comienzo de gestión tenía solamente una ambulancia y era ayudado por los móviles de los bomberos para el transporte de pacientes. Acá contaba con 4 pacientes, mi médica de la ambulancia, mi equipo, y ahí muestro que hay algo que tenemos que repasar. Miren este paciente, etiquetado con verde, estricado, ¿sí? Este paciente, si fuera verde, como vamos a ver, tendría que estar caminando. Entonces, ¿cómo salgo a la mañana hoy si aprendo esto que figura acá a la izquierda? Camina 32 orientado. Camina 32 orientado. Es lo que digo cada vez que entro a un incidente con víctimas múltiples. ¿Por qué? Porque si camina, el primer punto, camina, es verde. Ese paciente automáticamente, si me escucha, puede levantar la mano y se puede acercar hasta donde estoy yo, lo mando a un punto de acopio de pacientes verdes, donde va a ser triallado y retriallado, ¿sí? Esos pacientes ya quedan retirados de la escena. De los que quedan, lo que tengo que evaluar es si respira o no respira. Paciente que no respira, hago una de las 2 cosas que va a hacer el médico que hace triage como acto médico. La primera, permeabilización de la vía aérea. Si luego de permeabilizar la vía aérea ese paciente respira, sale como rojo. Si ese paciente no respira, queda como óbito. Acá tiene que ser blanco, muerto, ¿sí? Entonces, permeabilizo, respira, sale como rojo. Paciente que respira espontáneamente, tengo que evaluar la frecuencia respiratoria. Paciente que tiene más de 30, sale como rojo. Frecuencia respiratoria menor de 30, se evalúa la parte circulatoria. Acá es donde hace el segundo acto médico, que sería la coerción de heridas exsanguinantes. Básicamente, torniquete, ¿sí? Siendo extremidades, o coerción de herida exsanguinante donde fuera, por compresión directa, por oclusión de la arteria, el método que dispongan, ¿sí? O que sepan utilizar. Entonces, acá lo que evalúo la parte circulatoria, la C, el 2, es si tiene pulso radial o relleno capilar. No lo tiene, pero estaba con menos de 30 de frecuencia respiratoria, sale como rojo. Ahora, si tiene menos de 30, tiene pulso radial o relleno capilar menor de 2, evalúa si responde a órdenes simples. No responde, sale como rojo. Si responde, es uno de los poquitos que entra en el grupo amarillo. Ahora lo resumimos. Acá tienen. Esto es lo mismo que vimos en la filmina anterior, en el flyer anterior. ¿Sí? Acá vemos que si no respira, luego reposiciona la vía aérea, lamentablemente es blanco, es fallecido. Se ingresan muchos pacientes al grupo rojo y muy poquitos al grupo amarillo. Los verdes son los que pueden caminar ante órdenes simples. Entonces, como dijimos antes. Doctor, disculpe que lo corte, le sí. quedan los últimos minutos de presentación. Bueno, habíamos pautado con Sebastián y con Brian que iba a usar 10 minutos de sus presentaciones, porque iban a ser más breves. Perfecto, entonces, no hay problema. Muy bien, Contamos muchas 10 gracias. minutos más, disculpe. Muy bien, no hay problema. Entonces, les comentaba, así como hay un trauma escorredizado para adultos y un ITP para pediátricos, hay un STAR para adultos y hay un JAMP STAR para pediátricos. ¿Por qué hacemos un JAMP STAR? Y la idea es que no se genere sobre triage. O sea, los niños, como las embarazadas, tienen alta valencia social y eso genera que nosotros, por lo general, tardemos más en hacer el triage y seguramente sobre triagemos, ¿sí? Entonces, la idea es que para edades pediátricas tengamos en cuenta que al no ser adultos chiquititos, tienen variaciones anatómicas y fisiológicas a diferencia de un adulto. Por ejemplo, la disposición de su vía aérea, por ejemplo, la frecuencia respiratoria, que su normal va entre 15 y 45, por ejemplo, que no vamos a evaluar el relleno capilar, sino el pulso radial, que la evaluación de su estado mental es realmente dificultosa, ¿sí? Así que vamos directamente al gráfico en honor al tiempo y vamos a ver que también es bastante complejo, ¿sí?
La primera parte es igual que el STAR, ¿sí? El que camina sale como verde. Ahora, luego de caminar, voy a evaluar si respira. Si este paciente respira, ¿sí? Y tiene una frecuencia respiratoria normal, que sería entre 15 y 45, evalúo el pulso. Si tiene pulso, evalúo el estado neurológico. Si el estado neurológico es normal, ¿sí? Sale como amarillo. Si el estado neurológico está alterado, sale como rojo. Si este paciente con frecuencia respiratoria normal, cuando evalúa el pulso, no tiene pulso radial, sale como rojo. Ahora, si al evaluar la frecuencia respiratoria, lo que directamente está alterada, o sea que es menor de 15, mayor de 45 o es irregular, ese también sale como rojo. Ahora viene la parte compleja. Cuando evalúo la respiración, ¿sí? Y este paciente no respira. Realizo la primera maniobra como en el adulto, permeabilizo la vía aérea. Si luego de permeabilizar la vía aérea recupera la respiración espontánea, este paciente sale como rojo. Pero si no recupera la respiración espontánea, a diferencia del adulto, voy a chequear si tiene pulso radial. Si este paciente no respira y no tiene pulso radial, lamentablemente es blanco, es óbito. Ahora, si este paciente tiene pulso radial, ¿sí? Acá vamos a hacer la tercera maniobra, que es realizar respiración boca-máscara durante 15 segundos, en lo posible con oxígeno, ¿sí? Entonces, porque tengan en cuenta que la mayoría de los paros en los niños son respiratorios. Entonces, ante el estímulo, puede ser que recupere la respiración espontánea y salga en rojo. Si no, lamentablemente, será un blanco, va a ser un óbito. Esto simplemente a modo ilustrativo para que sepan que hay muchísimos otros sistemas y tipos de triage, el SHORT, el CARFLY, el método rápido de especificación de víctimas en catástrofes, el de la OTAN con directrices, no, todos apuntan a lo mismo, a colores y a órdenes de evacuación. Si realmente no pueden evacuar, tengan en cuenta la posibilidad de darle mucha validez al puesto médico avanzado, donde se van a realizar constantemente triajes de sus pacientes, se va a seguir haciendo su estabilización y se va a intentar siempre trasladar al paciente adecuado por el método adecuado, sea tierra, aire, al lugar adecuado. ¿Sí? Este es el gráfico de resumen de eso y siempre trabajamos de la misma manera. ¿Sí? Como les dije, hay triage para todo, ¿sí? No necesariamente para catástrofes, pero nosotros en víctimas múltiples nos basamos en esto. Después Tamara también seguramente les va a comentar, de hecho hemos realizado un poste para que vean. Nosotros nos basamos en lo que es el plan director. Esto es nuestro órgano rector que nos dice cómo nos tenemos que manejar en los hospitales y con el plan director de nuestro municipio, nuestra ciudad o nuestro lugar local de asistencia. ¿Sí? Abriendo las herramientas, que es lo que nos faltaban, ya tenemos los scores, ahora tenemos que asignar orden con las tarjetas. Las tarjetas siempre internacionalmente tienen básicamente los mismos colores, rojo, amarillo, verde, negro, blanco, pero hay algunas que tienen un color agregado, que puede ser el azul o el violeta, que por lo general tiene que ver con pacientes que hay que realizarle decontaminación de NRBQ. ¿Qué significa esto? Riesgo nuclear, radiológico, biológico o químico, o pueden ser pacientes agónicos que simplemente los etiqueto para hacer analgesia compasiva, ¿sí? Entonces acá decimos NRBQ, metemos una ventanita nada más, incidente con sustancias tóxicas. ¿Dónde hay sustancias tóxicas? En todos lados, la verdad que es esa. Entonces, no podemos dejar de ver este flyer donde vamos a ver que tienen que haber zonas de trabajo, tienen que haber zonas de decontaminación, tiene que haber una noria de circulación. Tenemos que estar siempre parados ante esos incidentes en un lugar alto, con viento en la nuca, ¿sí? Eso es algo universal. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan. Entonces, como vemos acá, más allá de que esto sea un simulacro, la gente se acerca, toca, se contamina, ¿sí? Si nosotros a un paciente no lo contaminamos, lo subimos a la ambulancia y trasladamos ese agente que no conocemos, ese enemigo, por ejemplo, al hospital. Esto es a modo de que veamos que esto pasa, que mientras hacemos la decontaminación vamos asistiendo al paciente, ¿sí? Le vamos poniendo vía, le vamos poniendo oxígeno, lo vamos lavando. Acá está agua, ducha, ¿sí? La solución está en la dilución por lo general. Nos acordamos que los pacientes tienen espalda ante la evaluación inicial, ¿sí? Pues sí, los pasamos a una mayor complejidad una vez que están estabilizados
y podemos generar incluso su traslado. ¿Todo esto por qué viene? Porque también hay un algoritmo de triage para agentes químicos. Básicamente es un STAR, pero que si tiene un síndrome tóxico, ¿sí? Aumenta un eslabón, una categoría. ¿Qué es un síndrome tóxico? Uno de nuestra dotación o los pacientes que se encontraban en el lugar, de repente empiezan con salorrea, con ingurgitación yugular, con dificultad respiratoria, con tos, con náuseas, con vómitos, con diarrea, algo los está contaminando. Eso es un síndrome tóxico. Brevemente, el repaso de los tipos de tarjetas que tenemos. La MT-137, como ven, por más que no sepamos qué dice, tienen un orden, tienen un color, tienen un dibujito que nos dice quién sacó primero y quién sacó último. ¿Sí? Otra vez lo mismo, esto es el choque de trenes de Castelar, que me tocó ser el tercer médico en llegar. Este paciente lo etiqueté yo, mal, verde, por suerte, porque este chico hizo una ruptura en 2 tiempos del vaso y gracias a Dios lo vimos chocarse en nuestras caras y gracias a mi compañero Tino, cirujano de tórax, lo detectó y bueno, pudo llegar a quirófano, se operó y este paciente hoy vive. Como ven acá, independientemente de lo que vean en la tarjeta, nos guiamos por los colores, ¿sí? Acuérdense que hay otro color agregado que es la de contaminación. Hay tarjetas inteligentes, ¿sí? Que son incluso trazables por código de barra. Y esto es lo último hoy a nivel mundial, que es el Triage Lite, que nos sirve para reducir los tiempos una vez que nosotros etiquetamos a nuestros pacientes en terrenos austeros, porque tal vez una tarjeta sea difícil de ver en terrenos como estos, donde estamos inundados, difícil de acceder, entonces hay que generar otra forma de identificar al paciente. Yo creo que para transmitirles, el médico que haga triage tiene que tener esta ABCDE, ¿sí? Donde está la actitud y la aptitud de poder ir al lugar que se nos necesite, ¿sí? Bajo los medios que se necesiten, de la forma que nos necesiten llevar o traer. Hay que tener biótica y calidad de poder atender a los pacientes que sean con lo que tenemos, pero esto no quiere decir que tengamos que hacer cualquier cosa. Tal vez no tenga un yeso y tenga que usar una rama o un cartón, pero si este pacientito necesita una inmovilización, hay que dársela, hay que estar a disposición y principalmente hay que poder transmitir esta información como lo estamos haciendo acá a través del intercambio de lo que vamos aprendiendo. El médico que lo haga tiene que estar claramente identificable, ¿sí? Gritar en estos momentos no sirve, por eso el que tome el rol de hacer el triage tiene que ser el que tenga la actitud y la aptitud en ese momento, no necesariamente el que tenga mayor cargo. Finalizando, hay que realizar la desactivación de este plan, la desmovilización, donde voy a repasar todo lo que usé, todo lo que gasté, repasar todo lo que tiene que ver con la parte legal, las historias clínicas, documentación, y principalmente este renglón donde figura el debriefing operacional, y lo vamos a utilizar para hacer un FODA, para ver qué hicimos bien y qué podemos corregir para poder manifestarlo en correcciones de nuestro plan director. ¿Sí? Así que bueno, finalizando, acá les dejo mi dirección de Instagram por cualquier cosa. Esto siempre lo pongo en de recuerdo y agradecimiento. Bueno, ahí estamos, chicos, ya estamos de vuelta. ¿Qué les ha parecido el video? Como es en parte de lo que vimos hasta ahora, vamos a seguir viendo lo mismo. Es un tema que por ahí hay que tomarlo con tiempo, hay que masticarlo, porque no es algo con lo que nosotros trabajemos todos los días, ¿sí? Entonces, por ahí, la primera vez que lo escuchamos nos suena a chino, pero bueno, después lo vamos a ir incorporando de a poco, ¿sí? Voy a presentar de nuevo donde nos quedamos la semana pasada y para seguir reforzando sobre esto mismo. Básicamente, ¿en qué estamos girando? Primero, hay varios triages, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos de triage que a ustedes les parece que hay? Este es uno. En el incidente de víctimas múltiples, en la zona de impacto, este triage START es el primero que vamos a hacer. ¿Pero les parece que es el último o vamos a seguir haciendo triage? No,
se sigue haciendo triage. Tenemos varias oportunidades. Exactamente, tenemos varios lugares donde podemos seguir haciendo triage. Habíamos dicho que incluso cuando lleguemos al hospital vamos a tener que volver a hacer un triage. Aunque lleguen todos rojos, vamos a tener que decidir sobre todos esos rojos, suponiendo que trabajamos en un gran hospital. ¿Sí? El problema es que va a ir cambiando ese triage minuto a minuto, por eso se vuelve a reevaluar. La reevaluación es fundamental, exactamente. El color puede variar porque la situación del paciente va a variar invariablemente, va a variar. Entonces, tenemos la oportunidad de realizar varios triages y cambiar el color asignado si fuese necesario, ¿sí? Como decía en algún momento, darle prioridad a quién en esta situación, en el campo, en prehospitalario. ¿A quién le vamos a dar prioridad? Al que tenga más chances de vivir. Exactamente, al que tenga más probabilidades de sobrevida. Y no necesariamente es el que está más grave. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Hay algo que lo noté como que se contradice y ahí genera como una confusión. Cuando se valora al paciente en el momento del incidente o el accidente, ¿verdad? Se clasifica, se le da prioridad al que tiene mayor supervivencia. Pero después, cuando ya están en el lugar hospitalario, se maneja el que tiene más riesgo. Eso es lo que no entiendo, por ahí como que se contradice. Porque ahí al medio hay otro triage. Bien. Va a haber un triage de estabilización y luego va a haber un triage de traslado. Ya estamos hablando de 4 triages. El triage START, el triage de estabilización, el triage de traslado y luego recién el triage hospitalario. Bien. Por eso, Carolina, cuando lleguen los pacientes al hospital, vamos a ver cuáles pacientes llegaron. Los que fueron triageados con el traslado más urgente. En la próxima presentación vamos a ver que a la hora de priorizar el traslado, dentro de los rojos, hay algunos que son más urgentes y otros que no. ¿Sí? ¿Cuáles serán prioridad? Los rojos quirúrgicos son la prioridad, ¿sí? Los que necesitan entrar a un quirófano rápido, ¿sí? A partir de ahí van a haber otros rojos no quirúrgicos. Bueno, pero si me permite, ¿hay otras dudas? Si no, vamos a la presentación donde tenemos la continuidad, o sea, lo enganchamos con este tema. ¿Les parece? Ahí está. Cualquier cosa, me interrumpen, lo repasamos. Ahí voy a presentar. Espérenme un segundo. Ahí estamos. Ahí está. Enganchamos con el mismo tema. Déjenme poner en pantalla completa. Y cualquier cosa, por favor, me interrumpen. Ahí estamos. Entonces lo que acabamos de ver es el primer triage, el que hacemos en el punto de impacto, en campo, en situaciones, incidentes con víctimas múltiples. ¿Sí? Es esencial, como habíamos dicho, para priorizar y gestionar grandes grupos de víctimas en emergencias mediante una evaluación estandarizada y rápida de 4 parámetros. Marcha. ¿Se acuerdan que lo primero que le íbamos a preguntar era camina, vaya para allá? Es verde. Respiración, perfusión y estado mental. Permite tomar decisiones vitales en segundos. Dijimos que tenemos que triagear de 30 segundos a 1 minuto por persona. Sin embargo, siempre conviene usarlos junto con sistemas complementarios y una reevaluación continua para mejorar la precisión y la eficiencia, que es lo que decíamos recién, de que hay que reevaluar constantemente porque las condiciones del paciente cambian. Repasamos rápidamente. Paso 1. ¿Puede caminar? Sí, se clasifica como verde. No puede caminar. Paso a evaluar la ventilación.
¿qué voy a ver? Si ventila. Si no ventila, voy a hacer una de las dos maniobras salvadoras, que es abrir la vía aérea, ¿sí? Apertura manual de la vía aérea. Enseguida vamos a ver esas dos técnicas porque son importantes, la apertura manual de la vía aérea. Si luego de la apertura de la vía aérea sigue sin respirar, es clasificado como negro. Si comienza a respirar, es clasificado como rojo. Si había ventilación, voy a pasar a evaluar la frecuencia respiratoria, ¿sí? El número. Si es mayor de 30 esa frecuencia respiratoria, lo voy a clasificar como rojo. Pero si es menor de 30, voy a tener que evaluar la circulación. ¿Y mediante qué voy a evaluar la circulación? Mediante el pulso, ¿sí? Tal vez no respiraba porque tiene pulso ausente. ¿Y por qué? Porque tal vez tengo una hemorragia. Entonces ahí viene el control de la hemorragia, que es la segunda maniobra salvadora. Sin embargo, si tiene pulso presente, voy a ver el llenado capilar. ¿Ah? Cuando el llenado capilar es menor de 2 segundos, lo puedo clasificar. Si es mayor de 2 segundos, perdón, lo clasifico como rojo. Pero si es menor, voy a tener que evaluar el estado de conciencia. Y si el estado de conciencia obedece órdenes, lo puedo clasificar como amarillo, pero si no obedece órdenes, va a ser clasificado como rojo. Como decía acá, las opciones son capaz de deambular, es verde. Si no respira luego de posicionar la vía aérea, es fallecido o negro. Si la frecuencia respiratoria es mayor de 30, rojo. Si el relleno capilar es mayor de 2 segundos, rojo. Si está confuso y no responde a órdenes simples, rojo. Pero si respondía a órdenes simples, además de todo lo anterior, era amarillo. Bien. Una vez aplicado el triage START en un escenario con múltiples víctimas, los pasos siguientes son. Entonces, hasta acá estamos con el triage START, ¿sí? Luego, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos luego del triage START? El triage START, recordemos cuando habíamos zonificado el lugar, ¿se acuerdan? ¿Dónde se realiza el triage START? En la zona roja, en la zona caliente, ¿sí? Bien. Entonces, ¿sí? ¿Cómo anda, Héctor? Marcos. Bien, discúlpame. No, pero vos sabés que me personifico esto lo que estás hablando, lo de hoy, y lo que hacemos siempre, creo que todos los enfermeros en todos los servicios, que cuando salimos a hacer triage o miramos gente que está en sala de espera y se clava un paro o se clava una insuficiencia respiratoria o lo que sea, entonces esa sería como la zona de impacto que estás hablando vos. Nos ha tocado llevar muchos pacientes de esa zona que realmente nosotros no queremos que ningún paciente llegue a que se clave un paro o un infarto ahí en esa zona, pero bueno, hay a veces que nosotros cuando salimos a nombrar, a buscar pacientes, justo vemos un paciente que está con un dolor de pecho, qué sé yo, y vamos y lo sacamos y directamente lo llevamos al rojo. Eso me sonaba. Sí, pero no. Mira, escúchame lo que te voy a decir, Marcos. Estamos hablando de incidentes con víctimas múltiples y te vas a dar cuenta que tiene otro objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un triage en incidentes con víctimas múltiples? Salvar a la mayor cantidad de gente. ¿Y cuáles son los que son salvables? Los que tienen más probabilidades de sobrevida. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con el triage que vos haces todos los días en la guardia del hospital? ¿Cuál es el objetivo? Clasificar. Clasificar, en todos vas a clasificar. Pero fíjate que no vas a clasificar al que tiene mayor oportunidad de sobrevida. ¿No te parece que cambia la mirada, la que hacemos en el hospital, el triage que hacemos en el hospital, que este triage del que venimos hablando? Sí, me parece exactamente. Lo que pasa es que, bueno, no sé, hoy día, como, digamos, típico de la guardia, que ves pacientes también graves, moderados y leves, bueno, nada, es como un aporte que en realidad terminó siendo otra cosa, pero bueno, nada, era eso. Claro, porque lo que vamos a clasificar y priorizar, como vos me estabas diciendo, pero va a ser diferente, porque en la guardia se los va a atender a todos. El tema es a quién atendés primero. Y en la guardia, ¿a quién atendés primero? No es a los rojos, pero ese rojo no es necesariamente el que tiene más oportunidades de sobrevida,
sino que es el que está más grave. ¿Sí? Claro, en la Más, zona de impacto los clasificás, pero después cuando los vas a atender digamos, a evaluar para para el segundo triage, que lo va a hacer fuera del impacto o la zona de impacto, ahí vas a atender con prioridad al contrario de lo que nosotros hacemos. exactamente. Todo lo que sea prehospitalario tiene otro objetivo. Entonces, vamos a ir viendo que no es lo mismo lo que hacemos en el hospital con gente que en demanda espontánea que con víctimas múltiples. Sí, lo único que es lo mismo que de cadena en cadena o de triage en triage el paciente va siendo muy dinámico y va cambiando. Sí, totalmente. Totalmente. Va cambiando, pero lo que a mí me interesa que quede claro es que el objetivo del triage no es el mismo en prehospitalario, en incidentes con víctimas múltiples, que en la guardia, que si bien tenemos muchos pacientes, los vamos a atender a todos dentro de lo posible. Solamente que vamos a ver a quién atendemos primero. Sí, buenísima la aclaración. Gracias. De nada. Entonces, entramos a la zona roja a colocar etiquetas porque el etiquetaje es fundamental, que tiene que ser los colores rojo, amarillo, verde y negro. Si tenemos información anotaremos nombre, si no, solamente el color, que es lo importante. Cualquier dato clínico importante. Por ejemplo, si se le realizó apertura manual de la vía aérea o se hizo control de hemorragia, eso debería estar en el etiquetaje. Es una herramienta de primera respuesta, el personal médico la utiliza durante un incidente con víctimas múltiples. Con las etiquetas de triage, el personal de los equipos de salud distribuye de manera eficaz y eficiente los recursos limitados, dijimos, y brinda la atención necesaria inmediata a las víctimas de acuerdo con la gravedad de las lesiones y los recursos disponibles. El etiquetaje lo tiene que realizar una persona con mucha experiencia, pero no sola, porque dijimos que además de clasificarlo, darle un color, íbamos a tener que hacer un par de maniobras. Entonces tiene que entrar acompañado por una cuestión de seguridad, para reanimar, para permeabilizar la vía aérea y para hacer control de hemorragias. Control de hemorragias a través de torniquete o por compresión directa. Pero lo importante es que quede claro que el etiquetaje no lo hace una persona sola, ¿sí? El Código Internacional de Colores, que habíamos dicho, que categoriza a los pacientes para decidir su prioridad de atención médica prehospitalaria, transportación, tipo de unidad hospitalaria receptora y atención médica definitiva. Los rojos son los pacientes críticos, potencialmente recuperables, que requieren atención médica inmediata. Los amarillos, pacientes graves que requieren atención médica inmediata, que pueden esperar un poco. Y los verdes, pacientes con lesiones leves, que pueden postergarse su atención médica sin poner en riesgo su integridad física. Y finalmente, el negro, el paciente al que no se le va a brindar atención antes de los rojos, los amarillos y los verdes. Recordemos también, de la misma manera que dijimos que en una evacuación no vamos a decir nunca a este no lo vamos a evacuar. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Son pacientes que tienen tal gravedad que no son compatibles con la vida y que en este momento no se les va a brindar atención, ¿sí? Los diferentes tipos de tarjeta que veníamos viendo, todos comparten algunas características, además de los colores, y para poner algún tipo de información. Este es otro tipo de tarjetas. Y esta es la tarjeta del SAME, donde salen los colores, que son troquelados. Entonces, si es un rojo, tiro el verde y el amarillo y me queda el rojo. El que queda abajo es el de la clasificación. Y justamente, como les venía diciendo, de que tenemos diferentes instancias de triage, así como hacemos este triage prehospitalario, el START, después vamos a tener que hacer el triage hospitalario en caso de víctimas múltiples. Y esto que les quería mostrar es una ficha que hice yo a raíz de una sugerencia de los alumnos de la cohorte anterior, donde en mi plan de incidentes con víctimas múltiples,
no tenía esta ficha. Entonces, si bien es administrativo, porque la verdad es que identificar al paciente es un tema administrativo y por ahí escapa tanto al enfermero como al médico. Esto lo tendría que haber diseñado un administrativo, básicamente. Pero me dicen los chicos, sería bueno que el plan de contingencias termine con una ficha de triage donde se le vaya poniendo todo lo que se le hace al paciente, además de identificarlo. Entonces, diseñé esto, donde primero que nada, vemos acá los grupos, que puede ser hombre o mujer, y en el caso de tener niños, ancianos, los grupos de riesgo, niños, ancianos y mujeres embarazadas, y se le pondría un color a cada uno. Estos son los que llegan al hospital. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo que es un segundo triage? Bueno. ¿Qué vamos a hacer en este? Es un cuarto triage en realidad, pero solamente se los quería mostrar rápidamente para ver que podemos utilizar una ficha similar a estas, pero ahora en el ámbito hospitalario, ¿sí? Perdón, veo un mensaje, pero no veo qué. Dice Fabiana, muy buena idea. ¿Quiénes portan esas tarjetas? La tarjeta hay que ponérsela al paciente, ¿sí? Tanto sea la de prehospitalario, dijimos que cuando llegue al hospital vamos a hacer un nuevo triage y todas esas víctimas múltiples las vamos a reclasificar. Llegó con esto, que dice color de la tarjeta de triage, y cómo llegó, y esto es a qué zona lo voy a derivar yo, ¿sí? ¿Y qué más? ¿Dónde tienen las lesiones? Si tiene una vía periférica, control de signos vitales, hemorragias visibles, si han sido solucionadas con torniquete, con vendaje. En la siguiente sección va la parte de la vía aérea, si viene intubado, si necesita respiración, si tiene un drenaje pleural, luego la circulación. Y todo lo que se le vaya haciendo va a quedar en esta tarjeta del paciente, ¿sí? Para terminar con la valoración del Glasgow y termina el destino. Va a UTI, luego de la guardia, ¿verdad? Va a la UTI, va al quirófano, alta o óbito. Derivado a un centro de mayor complejidad o a un centro de menor complejidad. ¿Qué les parece? En nuestro plan de contingencia, ¿es necesario tener algo así? Sí. Como recién dijo, profe, yo creo que algunos lugares como nosotros no tenemos en la noche administrativos, a veces hacemos todo. Exactamente. Y esto nos ayuda a que si lo acompaña al paciente en todo el proceso, va a quedar un documento donde figura todo lo que se le hizo al paciente. Los que tenemos historia clínica digital sabemos que no es fácil estar evolucionando a la vez que vamos atendiendo al paciente. Entonces, con una lapicera vamos anotando acá todo lo que se le va haciendo. Profe, con respecto a esos tipos de tarjetas, ¿quiénes las tienen en primera instancia antes de colocarlas? ¿Quién las maneja? O sea, está junto con el material de contingencia. En nuestro caso, el material de contingencia está donde tenemos el triage, en esos armarios cerrados. Está tanto la medicación como los elementos, los descartables. bien, y en el momento, en el lugar del acontecimiento donde están las víctimas múltiples, no están las tarjetas estas, están las etiquetas. La hoja grande, que es esta. Esto yo se los he partido en pedacitos, pero es una sola hoja grande. Esta tarjeta es con la que debería llegar desde el Servicio de Emergencias Coordinados, desde el SEC. Donde sucedió... Ajá. Donde hubo... Esa es del SEC, y esta, que es una sola hoja grande, yo la partí en pedacitos, esta debería ser la que le ponemos en el hospital. Bien. ¿Sí? Bueno. Y nos va diciendo la atención que le brindamos. Este video lo vamos a pasar porque habla de lo mismo, habla del triage START, que es exactamente lo mismo que hemos hablado. Bueno, una vez realizado el triage START, informar al centro de comando o coordinación médica cuántos pacientes hay por categoría, cuántos rojos, cuántos verdes, cuántos amarillos, solicitar refuerzos o recursos según la gravedad, más ambulancias, médicos, material, y activar a los hospitales de referencia para derivar.
El siguiente paso será iniciar tratamiento básico en el sitio, solo las maniobras salvadoras. A los rojos, críticos, controlar hemorragias, asegurar la vía aérea, oxigenoterapia si es posible. Acá es donde empezamos con el ABCDE, ¿sí? Esto está solamente numerado, pero después lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, realizar las maniobras más importantes, control de hemorragias, asegurar la vía aérea, oxigenoterapia, para los rojos, para los amarillos, que son urgencias diferibles, mantener en observación y estabilizar, porque acá está el triage de estabilización, ¿sí? Para los verdes, reubicar en un área segura para agrupamiento o tareas menores. Y para los negros, confirmar los signos vitales antes de declarar los fallecidos, priorizar a los vivos. Generalmente a los negros en este momento no se les hace nada porque tenemos mucho trabajo con los rojos, amarillos y verdes. La etapa 4 será la de evacuación, una evacuación ordenada, priorizando la evacuación de víctimas rojas, asegurar un transporte adecuado y registrar el destino de cada víctima. Estas etapas después las vamos a ampliar una por una, entonces, pero tenemos que ordenarnos. Luego del triage, entonces, ¿qué hacíamos? Comunicar en qué situación estamos. Luego, comenzar con el triage de estabilización. Luego, comenzar con el triage de evacuación. ¿Sí? Este triage de traslado va a tener como primera prioridad a los pacientes rojos quirúrgicos no evacuados antes. La segunda prioridad, los pacientes rojos con lesiones graves y con inestabilidad hemodinámica o respiratoria actual o futura, más alguno de estos signos y síntomas. Una presión arterial sistólica menor a 110, un Glasgow menor a 6, necesidad de asegurar la vía aérea o víctimas de explosiones en un espacio cerrado. Esta sería la prioridad que tienen los traslados. También, traslado tiene todo un capítulo, toda una presentación. La decisión de traslado, acá lo vamos a nombrar nada más. Habíamos dicho que todo esto que tiene que ver con el triage y todo lo que es prehospitalario tiene mucho que ver con lo que pasaba, tiene su origen, digo, en las guerras, ¿no es cierto? Es un origen bélico. Entonces, tomar y correr es lo primero que se hacía, es lo más antiguo, digamos, de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un ambiente no seguro, en el que lo más razonable era, en ese momento, levantar al paciente y salir corriendo. No sé si han visto la película Hasta el último hombre. Bueno, si no la han visto, véanla. Yo la vi hace poco y me quedé con la boca abierta. ¿Alguien me estaba diciendo algo? Sí, sí. Bueno, la del soldado, exactamente. Un médico, en realidad no es médico, pero entra al ejército porque quiere salvar gente, sin matar. No les cuento nada más, pero lo que hace es esto. Tomar y correr. Y ustedes lo ven y dicen, wow, han hecho una película entera y se pasa la mitad de la película tomando y corriendo. Porque justamente, como les digo, el origen de este traslado tiene que ver con la guerra, ¿no es cierto? Y es lo más lógico para hacer en ese momento. Entonces, ¿alguna pregunta, Caro? No, quise poner otro emoticón y me salió ese. Iba a decir que no diga más nada porque es muy linda para que la vean. Justamente, me dijeron lo mismo. No cuente, no cuento más. Bueno, solamente que es un médico que, bueno, salva a mucha gente haciendo esto. Las dos maniobras salvadoras, apertura de la vía aérea, control de hemorragia y cargar y correr, sacarlo del lugar de peligro. Bueno, véanla, Hasta el último hombre se llama. Entonces, como les digo, muy por arriba, después vamos a ver todo un capítulo de traslado, pero en los orígenes era tomar y correr, muy relacionado a los orígenes bélicos,
Luego, la moda, digamos, fue quedarse y jugar, stay and play. Todo esto nace en Estados Unidos, claramente. Entonces, en lugar de cargarlo a la ambulancia y salir corriendo, lo que se hacía era quedarse y estabilizar. Pero en la parte de estabilización se demoraba mucho. O sea, era demasiado tiempo en el lugar. Tampoco era lo más adecuado. Hasta que llega a la situación actual, donde es cargar, irse y jugar. O sea, en el traslado seguimos reevaluando y vamos haciendo acciones. Vemos la evolución del traslado. Muy rápidamente, muy por arriba, porque después cada uno de estos tiene un capítulo. ¿Sí? Si me permiten, voy a... Bueno. Entonces empezamos o volvemos para atrás. Después del triage start, que venía este. Comunicar, coordinar, y luego viene esto. Tratamiento básico en el sitio, ¿no es cierto? Que es con lo que vamos a empezar ahora a hablar del triage de estabilización y las maniobras de estabilización. Bueno. Hay una valoración primaria del trauma guiada por el XABCDE. Si el paciente tenía una hemorragia exsanguinante, para esta altura ya se solucionó. ¿Por qué se solucionó? Porque es lo primero que tenemos que evaluar. Exactamente. ¿En qué momento controlamos esa hemorragia exsanguinante? Es lo primero que se hace. Es lo primero. Claro, es lo primero que se hace, pero si, de acuerdo a lo que venimos hablando, en el triage start. El abordaje, cuando se hace el primer triage. Claro, en el triage start, una de las dos maniobras salvadoras era el control de la hemorragia. Acá estamos en una etapa posterior. Entonces, el control de la hemorragia exsanguinante ya debió ser realizado en la etapa anterior, en el triage start. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos a ver quiénes tienen indicación de cargar y llevar. Lo primero que vamos a trasladar son los traumas penetrantes en cabeza, cuello, tronco o proximal a las rodillas o codos con hemorragia. Los traumas con fractura abierta de pelvis, trauma con fractura cerrada de pelvis e inestabilidad mecánica o hemodinámica y sospecha de trauma cerrado de tronco con signos de shock. Todos estos pacientes no van a ser estabilizados en el lugar, en la zona amarilla. Estamos de acuerdo con que lo que hicimos en el triage start fue en la zona roja, ¿verdad? Luego está la zona amarilla donde hacemos este triage de estabilización. Pero para los pacientes que tengan prioridad quirúrgica, como todos estos que vemos acá, van a ser cargados y trasladados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿cómo es la solución que va a tener este paciente? Es una solución en un quirófano. ¿Podemos hacer algo nosotros? Sí, podemos hacer durante el traslado, como vimos recién, cargar, ¿no es cierto? Y durante el traslado, estabilizar. Pero son los que tienen prioridad, porque la solución definitiva se la van a dar en un quirófano, ¿sí? En el centro más apropiado. El primer objetivo de la evaluación primaria es determinar la condición actual. ¿Es crítico o no crítico? ¿La víctima está viva o está muerta? ¿Está consciente o está inconsciente? ¿Tiene pulso? ¿Respira? Ahora, ¿qué pasa? Podemos tener rojos que en este momento estén muertos porque son contusos y no se van a reanimar. Pero podemos tener un montón de situaciones donde hay que reanimar. Hipotermia, electrocución, ahogamiento o exsanguinación reciente. Estos pacientes se van a reanimar. Luego va a venir la etapa 5, ¿sí? Que hay una reevaluación continua
de signos vitales cada 15 minutos, actualizar las etiquetas de triage si cambia el estado, comunicar cualquier cambio relevante, registro y documentación es la etapa 6, completar las fichas para cada paciente, registrar la hora de la salida y destino, anotar maniobras realizadas, archivar fichas para seguimiento clínico legal. Luego viene la etapa 7 de apoyo psicosocial, ofrecer contención emocional a víctimas y testigos, activar equipos de salud mental si es posible, proteger la dignidad de fallecidos y coordinar su gestión. Y finalmente la etapa 8, que es donde se cierra el operativo y se realiza el debriefing, que saben lo que es sentarse a pensar en lo que sucedió. Y es una oportunidad de mejora. En todas estas situaciones es muy importante que luego de realizarlas nos sentemos y charlemos, ¿sí? Se realiza una reunión de evaluación del equipo, se detectan errores o puntos de mejora, se redacta un informe del evento y se actualizan los protocolos si se requiere. Estos serían los pasos a seguir luego del triage STAR. Como acá. Nos quedamos acá en el triage de estabilización, que es con lo que vamos a continuar mañana. Ahora lo dejamos acá, chicos. Nos vemos mañana. ¿Alguna duda? ¿Cómo estamos hasta ahora? Bien todo, profesor. Bien, claro, profe. Buenísimo. Lo vamos a ir tomando de a poco. Ustedes, perdónenme que yo vuelva para atrás y vuelva para atrás, pero es como una serie de pasos que ustedes la tienen que incorporar. Entonces es importante. No quiero darlo todo junto, una cosa detrás de la otra. Entonces, mañana ya empezamos con el triage de estabilización, que es justamente el XABCD. ¿Estamos de acuerdo? Luego vendrá el traslado, que será otro capítulo. Luego vendrá el triage hospitalario. Pero vamos de a poco. Vamos bien. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana, chicos. No se olviden de dar el presente, por favor. No se olviden de dejar el presente. Sí, es muy interesante, es complejo, pero por eso hay que ir haciéndolo de a poquito. Nos vemos mañana, chicos. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.